Feliz sábado. Feliz sábado. Bienvenidas sean todas las familias que llegaron hasta esta universidad. Nuestro personaje bíblico es un ejemplo de empoderamiento y emprendimiento. Escogido por Dios por medio del profeta Elías, entregado al servicio que el Señor le había asignado. Labrador antes de ser escogido y líder de varias generaciones de profetas. Inteligente con sus decisiones e íntimamente apegado a la ley. Sacrificó sus bueyes y quemó su arado para seguir a Elías. Elevó una hacha desde el fondo del Jordán y erradicó la lepra de Naamán. Observó los pasos de su instructor Elías para poder servir con preparación. Eliseo es un claro ejemplo de poder. Él clamó, se le preguntó, ¿qué quieres? Y él dijo, doble porción de tu espíritu. El Espíritu Santo nos otorga el poder de Dios. Por lo tanto, nosotros, no solo los graduandos, sino todos, somos capaces de recibir poder. Pero para ello hay que pedirlo. Les invito a postrarnos de rodillas para pedir ese poder de Dios y poder hacer grandes cosas para su honra y gloria. Amante y tierno Padre que moras en lo alto de los cielos, tu nombre sea santo y alabado eternamente, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí alabándote y glorificándote, porque por tu bendición, Señor, por tu amor y misericordia, nos das la oportunidad de congregarnos aquí para celebrar un logro más. Queremos suplicarte y pedirte, Señor, sin ninguna dignidad porque no la tenemos, en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos des poder para lograr servirte, Señor, para lograr los objetivos y los sueños que tú tienes para nosotros, Señor, para poder realizar y cumplir la misión para la cual tú nos has preparado, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado y gracias, Señor, porque sin duda alguna recibiremos ese poder. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Feliz sábado para todos. Les invito a que busquemos en la Biblia, en los libros de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y leamos todos juntos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fortaleza encontraré, es Jesucristo mi Señor, quien intercede hoy por mí. He puesto mi confianza en Él y sé que no me fallará, y aunque la prueba frente hoy, sé que a mi lado siempre está, mi corazón le alabará.
fuerza para proseguir. En una cruz Jesús murió y mis pecados perdonó. La vida eterna encontraré, y si para siempre viviré con Jesucristo mi Señor. En la presencia del Señor desaparece mi temor al contemplar al gran yo soy. Mi alma puede descansar y para siempre cantaré y alabaré a mi Señor, pues por su gracia alcanzaré el gozo de la salvación, la vida eterna con Jesús. Y para siempre cantaré y alabaré a mi Señor, pues por su gracia alcanzaré el gozo de la salvación, la vida eterna con Jesús. Buenos días, feliz sábado a cada uno de ustedes, compañeros, muchas felicidades. Este es el espacio de nuestro relato misionero y para este espacio hemos invitado a un joven. Le voy a pedir que él se presente, que nos diga de dónde es y que nos diga también su edad. Mi nombre es Guillermo Jacob Gracida Hernández, soy del estado de Morelos. ¿Cuál fue la otra pregunta? Tengo 23 años. Muy bien, para que ustedes sepan, Guillermo, él interrumpió un año de sus estudios. Él está estudiando, como dice la FIT, interrumpió un año de sus estudios para poder irse de misionero al Medio Oriente. Dinos, Guillermo, ¿a dónde te fuiste exactamente? Bueno, yo iba a ir a Yemen, pero como saben, o bueno, no sé si sepan, empezó la guerra y me quedé en el Líbano. ¿Cuántos estudiantes jóvenes hay en el Medio Oriente en este momento, Guillermo? Como 5. 5, y están haciendo diferentes labores. 3 están en lo mismo que yo estoy y otros están en otra cosa. Muy bien. Lógicamente. ¿Qué estás haciendo? Dinos qué estás haciendo tú ahorita en el lugar. ¿Qué hiciste en ese lugar? Bueno, yo como me quedé ahí tuve que apoyar en una escuelita que es de refugiados sirios. Bueno, más que nada son kurdos, pero me tocó dar clase de educación física. Ah, muy bien, educación física. Y dinos, Guillermo, ¿por qué decidiste interrumpir tus estudios e irte un año de misionero? Bueno, de hecho todo empezó aquí en Montemorelos. El primer semestre que llegué, dije, quiero dedicarle cuando acabe mi carrera un año a Dios, de gratitud. Pero pasaron una vez un video que cada cierto tiempo tú podías ver un adventista en el mundo. Y cuando llegaron a la parte del Medio Oriente, era casi años que podías ver un adventista. Y yo dije, yo quiero ir ahí porque es donde creo que van a necesitar más. Y después llegó el Festival de Misiones y se paró el que está encargado de eso y pidió quién se quería ir y pues yo me fui. ¿Sentiste el llamado? Pues sí. Muy bien. Me gustaría que nos contaras una experiencia que haya marcado tu vida, que digas,
unas experiencias más bonitas que tuviste en ese lugar. Bueno, en el centro un día estaba dando clases y mayormente esos niños son muy agresivos, por cualquier cosa se pelean y a veces lloran solamente para llamar la atención. Y yo trataba de ser así como fuerte y decirle, no, párate, no llores. Pero había una niña en especial que se llamaba Sara y ella nunca lloraba, al contrario, se le iba a golpes a los niños. Era agresiva, era ruda. Y de repente yo vi que estaba llorando y dije, voy a dejar que llore, ¿no? Y de repente vi que seguía llorando y dije, bueno, esa niña mayormente no le gusta llamar la atención. Entonces me acerqué a ella y le dije, ¿qué tienes? Y tenemos unas traductoras que nos traducen porque mayormente no todos los niños hablan inglés. Y me dijo, y no quería decirme, le dije 3 veces, ¿qué tienes? Y dije, bueno, ya no le voy a seguir rogando, ¿no? Que juegue. Y cuando me iba a dar la vuelta me dijo, es que nadie me quiere, mi papá murió, mi mamá no me quiere, se casó con otro señor, no me quiere, mis hermanas no me quieren, y así llorando, pero se le veía que estaba a una cierta edad y decir eso, yo me quedé pensando y dije, ¿qué le digo? No sabía qué decirle y de repente le dije, bueno, te voy a decir algo muy importante. Le dije, primero, Dios te ama, que es lo que tienes que saber. Y pase lo que pase, Él te va a seguir amando y lo vas a tener a Él. Y después le dije, y en segunda, yo te amo, porque nadie me paga por estar aquí, yo vengo con toda mi voluntad. Y la niña se me quedó viendo, me dio un abrazo y me dijo gracias, y se puso a jugar. Eso es lo que me marcó más. Muy bien, dinos, Guillermo, ¿cómo es el antes y ahora el Guillermo que regresó de ese lugar? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es la visión de tu vida en este momento? Bueno, sigo siendo el mismo. Simplemente crecí más espiritualmente, yo creo. Y aprendes a ver mucho, más que nada, la necesidad de las personas. Por ejemplo, aquí tú crees que cuando vas con randeles y le dices, oiga, deme el pase para presentar el examen, en realidad esa no es una necesidad. La necesidad es donde viven esas personas que no tienen ni para comer, que no tienen para una renta, donde están en un país que no es el de ellos y que la gente los mira feo, los critica, los ofende. Yo creo que te ayuda a ver más allá de la necesidad que tiene la persona y no ver tanto en el yo. Así como Guillermo, imagino que muchos de nosotros que vamos a graduar, quizás tengamos esa espinita de ¿me voy de misionero o no me voy de misionero o empiezo a trabajar ya? Me gustaría que les dijeras algún consejo, unas palabras de ánimo a todos nosotros, precisamente a los graduandos, que ¿por qué sería bueno irnos de misioneros? Esa es una buena pregunta. Yo creo que, bueno, la verdad, el mundo necesita más que nada a los graduandos porque es gente preparada y una gente preparada pues les sirve más en esos lugares. Pueden crecer espiritualmente, pueden conocer culturas y pueden ver la gran necesidad que hay allá afuera. Si yo les tendría que dar un consejo es que siempre sean sencillos, humildes y que prediquen afuera con su testimonio. Amén. Quizás muchos de nosotros, chicos, no tengamos quizás la oportunidad o muchas veces quizás no tengamos los recursos para ir a un lugar lejano allá en el África y no, yo voy a ser misionero allá en el Medio Oriente o en Asia, sino que en todo lugar a donde nosotros volteemos, y volteemos a la derecha, volteemos a la izquierda, hay personas con necesidad. Y cualquier persona que tenga una misión de servir a los demás y de llevar el mensaje de Dios a los demás, eso es un misionero. Así que los invitamos a eso, chicos. Vayamos a predicar, vayamos con las personas que nos necesitan, porque es el mensaje que tenemos que dar a los demás, ¿verdad? En este momento le pido a todos los diáconos que por favor tomen sus lugares para poder pasar el tiempo de diezmos ofrendas, recordando que esto va a contribuir exactamente a esto, a que el mensaje de nuestro Dios, el mensaje de amor y de advenimiento puede llegar a lugares donde todavía no se conoce, ¿sí? Esperamos que los diáconos se pongan en su lugar para hacer nuestra oración.
Les invito a inclinar su rostro para orar. Padre amor, te damos muchas gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de culminar una etapa más en nuestras vidas y poder llegar, Señor, a este momento en el que sabemos que tuvimos muchas dificultades en llegar, pero sabemos que tu mano estuvo con nosotros a través de este camino. Ahora que recogeremos los diezmos y las ofrendas, te pedimos que el dinero que salga en nuestros bolsillos pueda ser de ayuda para que tu mensaje pueda llegar a muchos lugares y que tu amor se pueda esparcir por todo el mundo. Gracias por todo lo que nos das, Señor, y perdona cada una de nuestras faltas. En nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.
Estás en un lugar frío, triste, vacío y oscuro. Y sí, así es el mundo que vivimos, como un pozo, como un hoyo de lodo cenagoso. Así es la condición humana cuando está sin Dios. Pero como dice el Salmo 42, del hoyo de la destrucción nos sacó Dios. y hermano, fuiste escogido sobre una multitud, con creatividad ungido, con inteligencia y luz. Con un manto de colores se te ha galardonado, con el don de los sueños Dios te ha llenado. Tierra y mar con su cielo transformará. Que no se aflige aquí, ya no existe, estoy junto a Dios. Se fue el dolor, solo hay paz, solo existe el bien. Oh, gloria a Dios por su amor, viviré a la luz de Jesús. Mi Dios, ya puedo ir multitudes alabando a Dios, ya puedo ir la más bella y feliz canción. Este gran libro se abrió por fin. Alguien me llama por nombre ante el juez. Ya se fue el dolor, solo hay paz. Solo existe el bien.
Agradecemos a la clase de graduandos por haber confiado el estudio de la palabra de Dios a la Escuela de Teología. Nos sentimos realmente emocionados en este sábado, no sé, nuestros hermanos que nos visitan, pero reunirnos aquí personas de diferentes partes del país y de muchos otros países, pues para mí resulta como un anticipo de lo que será el cielo, ¿no es cierto, hermanos? Allá nos reuniremos de todos los rincones de la tierra para dar gloria al Cordero Rey. Y la música de este sábado pues realmente nos anticipa las delicias eternas. Ojalá que, aunque aquí no tengamos talentos musicales o de canto, todos nosotros en aquel glorioso día formemos parte del gran coro universal que dará gloria al Cordero Rey. Bienvenidos, hermanos, al estudio de la palabra de Dios. Realmente un saludo también a nuestros hermanos que nos acompañan, que se unen a nosotros para adorar a Dios a través de los medios de comunicación y también para el estudio de su santa palabra. Este es el momento cuando abrimos la Biblia para estudiar el tema que nos tocó durante esta semana a los miembros de la Iglesia Adventista en todo el mundo, ¿verdad? Y quiero decirles que realmente cuando estudiaba la lección de esta semana, qué apropiado fue el tema, qué apropiado el tema para la clase de graduandos en particular. El mensaje de esta mañana que tiene que ver con un desafío para servir a Dios y el estudio de la lección de esta semana que nos presenta en verdad podríamos decir, los recursos celestiales que nos van a dar la victoria mientras cumplimos la misión, ¿verdad? Y qué hermoso ver a Cristo como el modelo en este aspecto, en dejarse guiar y la relación estrecha que mantuvo con el Espíritu Santo en el cumplimiento de su misión, y la vida de oración que le fortaleció para alcanzar la victoria sobre el enemigo y para cumplir con la tarea encomendada por el cielo. Bueno, pues vamos a estudiar esta mañana, vamos a repasar estos conceptos. Queremos decir que vamos a seguir esta mecánica. Cada uno de los alumnos de teología aquí presentes nos ayudarán en respondiendo una de las preguntas que vamos a presentar. Pero quisiera, clase de graduandos, los micrófonos están listos para ustedes. Los comentarios, observaciones o preguntas que puedan surgir del estudio de la lección es de este grupo de graduandos en particular. Vamos a hacerlo de esta manera, hermanos, por asuntos de agilidad de tiempo y para que quede los conceptos de la lección en manos de los graduandos de esta generación. Bien, qué hermoso modelo el que presenta la Escritura en relación a estos dos conceptos. Quiero decirles algo adicional. En ocasión de la clase de estudiantes que el Señor tuvo, cuando finalmente ellos graduaron, de acuerdo al estudio de la Escritura, en verdad, la graduación de ellos no fue allí en la cruz, en el Calvario, en el Gólgota. Pues tal vez ahí podríamos decir fue la última lección de sacrificio que recibieron. Pero la verdadera graduación de ellos ocurrió en el aposento alto allá en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo, al igual que cuando descendió en Jesús al inicio de su ministerio terrenal, descendió sobre los 120 ahí reunidos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, e investidos del poder del Espíritu Santo, abrieron la proclamación del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y fue bajo el poder del Espíritu Santo. Así que cuando recordamos esos incidentes, pues es bastante alentador que necesitamos y bastante educativo, instructivo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que una vez que salgamos de aquí podamos cumplir con la tarea que el cielo nos ha encomendado. Bueno,
Vamos a abrir las preguntas y quisiera pedirle a Miguel. Miguel, en relación al ministerio terrenal del Señor Jesucristo y lo que la lección menciona con el Espíritu Santo, ¿cuál fue la función que el Espíritu Santo desempeñó en la vida del ministerio de Cristo? La función, el papel que desempeña el Espíritu Santo en la vida, en el ministerio terrenal de Cristo, sin duda alguna fue un papel muy importante. Fue fundamental. Lo vemos desde el comienzo de su ministerio, al ser él bautizado, él recibe el Espíritu Santo, él recibe el Espíritu, el cual lo fortalece, el cual lo guía al principio de su ministerio. Lo vemos en la Biblia, lo encontramos en Lucas capítulo 3, versículo 22, lo leo rapidito, dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vi una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Arrancando el ministerio, Jesús ya tenía la unción del Espíritu Santo. Y la primera parte de su ministerio se encuentra con pruebas, con dificultades en el desierto. Y es de la mano del Espíritu Santo como él puede salir adelante. Sin embargo, no fue solamente en ese momento, sino también dentro de su estancia en la tierra, dentro de su ministerio. En repetidas ocasiones nos encontramos con apoyo del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 4, versículo 1, menciona que él estaba lleno del Espíritu Santo. Todas y cada una de las acciones que Jesús realizó en esta tierra, en su ministerio, fueron llenos del Espíritu Santo. No solamente eso, también podemos ver que en Lucas capítulo 4, versículo 14, dice que todo lo que él hacía, lo hacía con poder. Hoy, como graduandos, una de nuestras características es que recibimos empoderamiento. Cristo había recibido poder del Espíritu Santo. Y cada vez que él se paraba ante la gente, cada vez que él obraba, que tenía algún milagro, que hacía algún milagro, era por causa del Espíritu Santo obrando con poder en él. No solo eso, sino que también en Lucas capítulo 4, versículo 18, menciona que el Espíritu Santo estaba sobre él. Dominaba también su forma no solo de relacionarse, sino de pensar. Cristo fue llamado Hijo de Dios, y en Romanos capítulo 8, menciona justamente que aquellos que son hijos de Dios, versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y corderos con Cristo, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así como Cristo fue Hijo de Dios y padeció y fue guiado por el Espíritu Santo, nosotros también como hijos de Dios debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Sin duda, un papel fundamental en el ministerio de la vida de Cristo. Sí, quisiera saber si entre los graduandos, viendo la relación estrecha entre el Espíritu Santo y Jesucristo, ¿hay alguna observación, algún comentario, alguna aportación que algunos de ustedes tienen en relación a este aspecto? La importancia de este ministerio. Tenemos una mano por aquí, por favor, Renan. No sé si lo van a mencionar más adelante, pero ese discernimiento que Jesús recibió fue porque oraba a Dios y bueno, él lo iluminaba. La otra parte es la oración, la importancia de la oración. Sí, es la segunda parte que vamos a estudiar ahora. En realidad la lección presenta, le dije a ustedes, los dos recursos básicos, los dos que le dieron la victoria a Cristo, ¿verdad? Por un lado, el Espíritu Santo, el recurso divino. Y por el otro lado, la oración, la respuesta del hombre para mantenernos conectados y poder cumplir con la misión, ¿verdad? Pero en relación al Espíritu Santo, la importancia que tuvo en el ministerio de Cristo, ¿alguna observación más de los graduandos? Sí, señorita, por favor. Creo que también la función del Espíritu Santo fue
dar a conocer a las personas que se estaban preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ana le reconoció, Zacarías, me parece que era Zacarías, el que estaba en el templo, Simeón le reconoció. Ana, cuando María fue a ver a Elizabeth reconoció que María era la madre del Hijo de Dios. Así que, al igual que a ellos, nosotros podemos aprender que si le pedimos a Dios que nos dirija por su Espíritu Santo, lo que decía mi compañero aquí atrás, nos dará discernimiento. A ellos les dio discernimiento para poderse dar cuenta quién era el Hijo de Dios. Sí, muchas gracias. En realidad, la relación estrecha entre el Padre, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo se deja ver en la vida de Jesús, ¿verdad? Definitivamente, el Señor anunció la promesa: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Sin el Espíritu, en realidad, estaremos cumpliendo una misión, pero sin el poder de Cristo, el poder del cielo. Bien, vamos a pasar a la segunda pregunta. A ver, Ramón, evidentemente, noten lo que dice, es un resumen de lo que comentamos, la lección. Evidentemente, la presencia del Espíritu Santo es vital, necesario, importante en el cumplimiento de la misión, de acuerdo al ministerio de Jesús. Es necesario la guía del Espíritu Santo. Siendo que en la Biblia vemos ejemplos de personas que por el poder del Espíritu Santo cumplieron con la misión encomendada por Dios. Siendo que hay esos ejemplos en la Biblia. Bueno, ¿qué significado tiene el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué significa eso en el poder del Espíritu Santo? Y entonces, ¿cómo podemos recibir al Espíritu Santo? Ayúdanos, Ramón. Okay. Bueno, en primer lugar, yo creo que hemos manejado un concepto acerca del Espíritu Santo y el poder que nos da, ¿no es cierto? Y es que vale la pena describir qué es el Espíritu Santo para poder entender, ¿no es cierto? O quién es el Espíritu Santo. Definitivamente se podría confundir entre si es solamente una fuerza o si es una persona. Yo quiero preguntar a los graduandos, ¿es una fuerza o es una persona? Una persona, fuerza. La palabra de Dios da varias descripciones de qué es el Espíritu Santo, y por la evidencia bíblica podemos darnos cuenta de que es una persona de la Trinidad. Y entonces, por lo menos 3 descripciones yo quiero mostrarles. En 1 Corintios 12:11 se nos muestra que el Espíritu Santo dice, da dones y lo reparte como Él quiere. Característica número 1, tiene voluntad. Número 2, en Romanos 8:26 nos dice que nos ayuda y además intercede por nosotros. Esta es una descripción de una persona solamente. Es decir, una persona podría nada más tener esta descripción, esas características, ¿no? Número 3, guía en Juan 16:13. Por lo menos esas 3 descripciones. Hay muchísimas más, pero podemos darnos cuenta en primer lugar de que el Espíritu Santo es una persona. Ahora, ¿qué significado tiene el poder del Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué es lo que significa el poder del Espíritu Santo? Y la lección nos trae una parte bien interesante en donde menciona un escrito de la hermana White y dice que el Espíritu Santo es aquello que recibimos, el poder o la fuerza obtenida al orar a Dios. El poder del Espíritu Santo también ayuda a que el alma se vuelva a Dios en ferviente oración diaria. Además, el Espíritu Santo, como bien mencionaron, el poder del Espíritu Santo a mí me ayuda a poder tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. Ahora, en la misión de nuestras vidas, en el compromiso dado por Dios, ¿qué es o cómo funciona el Espíritu Santo? En momentos de desánimo, mis estimados amigos, es necesario sentir el poder del Espíritu Santo, porque de otra manera no vamos a poder. En momentos de prueba, cuando nuestra misión esté en función, si no tenemos el poder del Espíritu Santo derramado en nuestras vidas, no vamos a poder hacer nada. Y como bien mencionaba el pastor Velázquez, podríamos estar cumpliendo una misión, pero sin la fuerza o sin el poder. ¿Quiénes desayunaron hoy? ¿Puedo ver las manos de todos los que desayunaron hoy? Ok. Quiero ver
¿Cómo se sienten los que desayunaron hoy? Todavía aguantan un ratito para mediodía, ¿no? Ahora, los que ya casi terminamos, ¿no? Los que no desayunaron, estoy seguro que ya están desesperados porque ya llega la hora de la comida, ¿no? No tienen la fuerza para poder estar listos y esperar la siguiente comida. Así es la fuerza, el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo nos da a nosotros esa ayuda, esa fuerza. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, no vamos a poder obtenerlo. Ahora, ¿cómo lo obtengo? Lucas 11:2, 11:13 nos menciona a nosotros que es necesario pedirlo. Necesitamos pedir, mejor dicho, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Además, para poder pedirlo o para poder recibirlo, mejor dicho, necesitamos nosotros, según la palabra de Dios en Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22, poder entregar nuestra vida al Señor. Ese es el elemento clave para poder recibir el poder del Espíritu Santo. De otra manera, esa fuerza que nosotros quisiéramos obtener no va a pasar. Entregar nuestra vida al Señor, esa es la clave para poder recibir el poder del Espíritu Santo. Así que la invitación para nosotros hoy, de parte de esta sección de la lección, es entregar nuestra vida al Señor para poder recibir ese poder que seguramente a nosotros nos va a servir muchísimo en el cumplimiento de nuestra misión. Bien, gracias Ramón. Graduandos, ahí está la pregunta. Otoniel, por favor. Bien, aunque no responde necesariamente la pregunta, pero creo que es un comentario muy oportuno. Los discípulos pasaron 3 años y medio conviviendo con su maestro. Es más o menos el tiempo que hemos pasado los de licenciatura aquí en la universidad, aunque ellos vivían con su maestro. Pero creo que tomamos una lección muy importante de allí, y es que el comentario bíblico adventista dice que la instrucción que Jesús les había dado en ese tiempo, al demostrar ellos en el Calvario que lo que habían aprendido no estaban calificados todavía, significa que la instrucción de Jesús había solamente sido parcial. Eso significa que nosotros también hemos tomado aquí una instrucción, una capacitación, pero solamente es parcial. La verdadera capacitación que vamos nosotros a recibir para cumplir nuestro trabajo lo vamos a recibir cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y eso fue 50 días después que Jesús fue crucificado, que fue en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Hechos 2:4 dice que ellos entonces hablaron con denuedo la palabra de Dios. Entonces será para entonces cuando nosotros estemos realmente capacitados. Gracias Otoniel, muy valiosa tu observación. ¿Algún otro comentario de los graduandos? Bueno, hay varios acá, por favor, joven acá al último. Bueno, yo creo que el trabajo del Espíritu Santo a veces lo consideramos parcial, pero creo que es completo, tiene que ser total para que sea efectivo. Y bueno, una de las cosas importantes respecto a recibir el Espíritu Santo tiene que ver con un asunto de voluntad. Entonces, cuando Dios quiso preparar a las personas para recibir el Espíritu Santo, lo que más hizo no fue tanto la instrucción, no fue tanto el conocimiento, sino el trabajo con el orgullo, el trabajo con la dependencia propia. Entonces, Dios primero, para que pudieran recibir el Espíritu Santo, tuvo que trabajar con el orgullo de las personas, y eso es algo muy importante. Cuando nosotros no queremos ceder, o sea, pensamos que nuestro conocimiento es mejor o que por nuestras propias capacidades lo vamos a lograr, es difícil recibir el Espíritu Santo porque Dios es un Dios de libertad, tenemos que quererlo y que aceptarlo. Así que ese es uno de los puntos más importantes para poder recibir el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Reconocer que todo lo que tenemos, que la capacitación que recibimos aquí incluso es solamente porque Dios lo permitió así, no por nuestros méritos. Y es entonces cuando el Espíritu Santo va a poder actuar libremente en nosotros. Ok, muchas gracias. Hay una señorita aquí al frente, por favor. ¿Qué significado tiene el poder del Espíritu Santo? Sin duda es vital para tener una vida de cristiano auténtico, como se mencionó en el culto divino. Es vital para poder llegar al reino de los cielos. Ahora, termino con esto que mencionaba la lección. Si Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Hijo del Rey del Universo, día a día pedía esta unción del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros que somos humanos lo necesitamos? Sí, muchas gracias.
El texto que aunque no se mencionó en la lección de esta semana, pero un texto clave en la Escritura en relación a esto, al enfrentar el gran desafío que tenemos por delante. Recuerden que hay una lucha cósmica en la que estamos envueltos. Hay una lucha, hay una guerra espiritual. Esa es nuestra principal, vamos a decir, el concepto que tenemos que tener claro, ¿verdad? A donde vayamos, vamos a ser objeto del enemigo, espiritualmente hablando. Y para hacer frente a esa guerra y para cumplir con la tarea encomendado con Dios, dice Zacarías, ustedes recuerdan el texto, no es con ejército, con fuerzas, no es con recursos humanos, no es con tecnología, no es con dinero, no es con talentos, no es con las habilidades que tú tengas, como tendrás la victoria, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que es bien importante que tratemos de recibir el Espíritu Santo en nuestra vida. Por aquí creo que había una observación. ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo? La aportación sí va en esa dirección, por favor. Sí, gracias. Hola. Sí, un ingrediente que yo quisiera agregar aquí, como dice en Hechos 2, capítulo 2, versículo 1, y dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Yo creo que el día de hoy es lo que nos falta, unirnos, estar unánimes, orando, perseverando, siendo constantes. Ellos no se fueron a predicar hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y yo creo que podemos también el día de hoy obtenerlo si estamos juntos, unánimes. Creo que como iglesia nos está faltando eso. Y Dios está en la espera, que lo pidamos juntos. Sí, cuando podemos pensarlo así en forma macro, la iglesia, ¿verdad? Pero pensémoslo en forma más cercana, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. Vamos a estar unidos en el Señor para poder ser instrumentos en las manos de Él, ¿verdad? Vamos a pasar de la cámara, por favor. Hola a todos, feliz sábado. Me parece que el significado de tener el poder del Espíritu Santo es el significado de la salvación. Si no tenemos el Espíritu Santo, no tendría sentido por completo lo que Cristo hizo. ¿Y cómo podemos recibirlo? Hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para recibirlo y vivir bajo su poder. Sí, gracias. Miren, finalmente para cerrar la parte esta del Espíritu Santo, esta sección, quiero mencionarles algunas características que se desprenden de la Biblia cuando cuando alguien ha sido investido del Espíritu Santo. Bueno, no voy a dejar de pie a Jessica, por favor. Hay un versículo, pastor, que me gusta mucho, que es 1 Corintios 2:14, donde dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo creo que cuando hablamos del significado del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la actualidad, todos necesitamos orar a Dios para tener ese discernimiento. Actualmente, todos los que estamos acá graduando, vamos a tomar decisiones, vamos a ir a lugares donde necesitaremos sabiduría para saber discernir las cosas. Sabemos de que humanamente no puedes tomar una decisión tan sencilla. Humanamente, incluso cuando tomas la aguja para hacer una operación, cuando estás en cualquier lugar donde estés, siempre necesitaremos el poder del Espíritu Santo. Si Jesús, como decía Lady, oraba tanto a Dios para pedir esa unción, y Él nos dijo, les conviene que yo me vaya, porque si me voy les enviaré el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que les convenza de justicia, de juicio, porque todos necesitamos tener juicio para actuar, y eso solo viene de Dios. Ok, gracias Jessica. Miren, les mencionaba, es bien importante en este momento de nuestra vida y de su vida en particular, graduandos, estar seguros que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Es muy importante como cristianos. Y cuando me doy cuenta que yo ya lo recibí, ¿de qué manera me puedo dar cuenta si vivo, como dice ahí Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios?
¿Estoy realmente siendo guiado en mi vida cristiana? Bueno, estuve pensando un poco en algo que dice la Escritura y nada más menciono estos aspectos. Una característica es, si estoy desarrollando por la gracia de Dios y en comunión con Dios cada día mejor el carácter del Señor y reflejando en mi vida los frutos del Espíritu, entonces puedo decir, el Espíritu Santo está sobre mí, ¿verdad? Si cada día reflejo mejor y busco y soy un testimonio, una carta abierta y leída por otros y dejo que los frutos, el fruto del Espíritu se refleje en mi carácter, a la semejanza de Cristo, creo que el Espíritu Santo está obrando en mi corazón, ¿verdad? Mi testimonio, mi carácter, mi vida. Número 2, dice Hechos 5:32, que a los que obedecen, el Señor les ha dado el Espíritu Santo. Soy leal, soy fiel, soy un fiel seguidor de las verdades que la palabra de Dios presenta, o a veces comprometo mis valores por quedar bien con el trabajo, con las personas o con otros aspectos. A los que obedecen les es dado el Espíritu Santo. Es lo que dice la Escritura. Y finalmente, de la lección de esta semana se desprende una característica más del mismo Señor Jesús. Él, en un momento dado, cuando iba a empezar un sermón, Él dijo, el Espíritu del Señor, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y noten lo que Él agrega, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. La unción del Espíritu, el ungimiento del Espíritu, el bautismo del Espíritu, no tiene otro propósito más que misional, para dar las buenas nuevas de salvación, para predicar el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que si yo quiero saber si tengo el Espíritu Santo, pues tengo que participar, tengo que integrarme, tengo que formar una parte activa, como bien se señaló en el sermón de esta mañana, ¿verdad? Tengo que encontrar mi misión, porque no es un concepto, no es una idea. La vida del cristiano es una experiencia. Y todos los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios. Así que Dios nos ayude para que podamos buscar la dirección y que este motor divino pues nos impulse, ¿verdad?, para cumplir con la misión que el cielo nos ha dado. Bien, Michael, vamos a pasar al segundo recurso que estudiamos esta lección. La pregunta número 3. ¿Cuáles fueron los efectos de una vida de oración en el ministerio de Jesús? Porque Jesús no solamente recibió el Espíritu Santo, sino la Biblia describe este aspecto. ¿Cuáles fueron los efectos? Me gustaría mencionar en ocasión al bautismo de Jesús. Podríamos decir que fue el motor de arranque para su ministerio. Tuvo que hacer oración al momento de su bautismo. Si es que la oración es un motor de arranque también al inicio de nuestras carreras, al inicio de algún emprendimiento que vayamos a tener. Motor de arranque. La oración ayudó a Jesús a tomar mejores decisiones. Vemos el ejemplo de cuando estuvo con los discípulos, en la elección de los 12 discípulos, pues con la oración pudo decidir mejor quiénes iban a ser los que iban a formar parte de su universidad. ¿Qué más? Con la oración se adquiere compromiso. Una vez que estamos que iniciamos que emprendemos algo, debemos de comprometernos, como Jesús se comprometió. ¿Cómo lo vemos así? Pues en Lucas 9:18 dice que Jesús oraba por sus discípulos, no solamente los inscribió en su universidad, sino que oraba por ellos, estaba comprometido con ellos y estaba comprometido con el Padre. ¿Qué más vemos? En la oración que hizo en el Getsemaní, en esta quisiera destacar tres puntos importantes de esta oración que debiéramos aplicar también nosotros. Se encuentra en Lucas 22, 39 al 46, este relato de la oración del Getsemaní. Vemos que es primordial, es sumamente importante tener en cuenta que cuando oramos estamos aceptando que se cumpla la voluntad y el propósito de Dios. Para orar, cuando oramos es sumamente importante que tengamos en cuenta que se va a hacer la voluntad
y se va a cumplir el propósito de Dios. ¿Qué más? Cuando oramos, estamos adquiriendo un compromiso. Jesús adquirió un compromiso en esta oración. Fue el compromiso de llevar todo el peso del pecado sobre sus hombros. Y se comprometió a tal punto de llevarlo hasta la muerte y, como sabemos, muerte de cruz. ¿Qué más de esta oración aprendemos? Que con la oración Jesús adquirió fortaleza ante las tentaciones. La oración nos da fortaleza ante las tentaciones siempre y cuando estemos en los caminos de Dios. Y por último, me gustaría terminar con lo que está registrado en Lucas 23:46, que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La oración no le dio a Jesús permanencia con el Padre. De igual manera, la oración nos da permanencia con el Padre, nos vincula con el Padre. Sí, gracias, Michael. Graduandos, 2 participaciones. 2 reacciones a este aspecto. Jesús y la oración. A ver, acá hay una mano, una señorita. Bueno, con cuestión a Jesús y la oración, yo creo que la vida de Jesús y la comunión que tuvo con su Padre dependió de la comunicación que tuvo a través de la oración. Pudo recibir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se manifestó en él. Entonces, al ver los discípulos que el Espíritu Santo estaba en él, al momento en que él les dice que viene el Consolador, los discípulos quisieron recibir lo mismo que Jesús tenía, o sea, quedarse con el Consolador. Lo abrazaron y por eso es que, lo recibieron con gusto, porque vieron el poder que había estado en Jesús, ¿ok? Sí, muchas gracias. Qué hermosa escena presenta el Evangelio cuando Jesucristo en el monte de la transfiguración, por la oración, por los momentos dedicados en comunión con el cielo, dice que su rostro se transformó, ¿verdad? Queremos esa transformación, pues hay que conectarnos con el Señor mediante la oración, ¿verdad? Sí, última observación de esta sección. Sí, bueno, además de eso, la comunicación, el efecto que tuvo esta oración en el ministerio de Jesús, es que esta oración constante le ayudó a pasar a través de todas las pruebas que él tuvo, porque no tuvo un ministerio fácil, no tuvo una vida fácil, incluso al principio, las 3 pruebas que le presentó directamente Satanás. Pero gracias a esa oración, esa comunicación que él tenía, él pudo seguir adelante, las pudo atravesar, siempre apegado de la mano de Dios, y también pudo seguir adelante con el sacrificio por el cual nosotros somos salvos ahora. Sí, muchas gracias, señor. Héctor, la última pregunta de la lección. Al observar el ministerio de Cristo, basado en una vida de oración cuando estuvo en esta tierra, podríamos preguntar, ¿qué necesito para que la oración pueda ser en mi vida un motor que me impulse para cumplir con la tarea encomendada por Él? ¿Qué necesito para esto? Es interesante cómo Jesús, cuando comenzó su ministerio terrenal, comenzó orando. Nosotros tenemos una misión que es la de predicar el Evangelio a todo el mundo. Para que nosotros podamos predicar el Evangelio necesitamos tener un contacto con Dios. Y no hay nada mejor que es por medio de la oración. Muchas veces no tomamos el tiempo adecuado para orar. O cuando oramos tenemos la costumbre de llegar, arrodillarnos y agradecer a Dios por lo que ha hecho, pedir a Dios, pero no nos damos el tiempo para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Simplemente hablamos, pero recordemos que en la vida de Jesús, Él apartaba un tiempo muy de mañana para acercarse a su Padre. Y lo vemos en Marcos, capítulo 1, dice que las mejores horas de que Jesús escogía para orar eran las primeras horas del día. Y tenía la oportunidad de escuchar cuál era la voluntad de su Padre. Nosotros como graduandos hemos pasado 4, 5, 6, 7 años, pero ¿será que le hemos dedicado el suficiente tiempo para comunicarnos con nuestro Dios? También cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y habló acerca de la oración, Él nos enseñó a olvidarnos de nosotros.
Cuando Él nos enseñó a orar, Él nos enseñó a pedir por los demás. Y para cumplir la misión que se nos ha encomendado es pidiendo por los demás, pidiendo por los enfermos, por los necesitados. Y cuando nuestra vida está en contacto, en oración con nuestro Padre Celestial, podemos cumplir con mayor éxito la misión que se nos ha encomendado, principalmente la de predicar el Evangelio. Todos nosotros estamos a punto de irnos de esta universidad a diferentes partes, tanto de México como del mundo. Pero ¿será que vamos a ir a predicar el Evangelio? ¿Vamos a representar a Cristo Jesús a donde quiera que vayamos? Muchas veces con nuestro estilo de vida es más que suficiente para predicar el ministerio de Cristo. Cuando nosotros tenemos una comunión con Dios mediante la oración, se ve el impacto de Cristo Jesús en nuestra vida. Muchas gracias, Héctor. Si hubo una persona ocupada en esta tierra, intensamente ocupada, fue el Señor Jesús. Sin embargo, es muy notable en la Escritura que siendo aún oscuro, muy oscuro, los discípulos encontraban a Cristo orando. Queremos tener victoria en nuestra vida profesional, queremos tener victoria en nuestra vida cristiana, en el cumplimiento de nuestra misión. Dediquemos tiempo a la oración. Es necesario. Saben que en el mundo, graduándose en el mundo, los graduandos, cuando no tienen temor de Dios, celebran su graduación de 1001 maneras. Y muchos de ellos, la mayoría de ellos, lejos de Dios y deshonrando a Dios. Pero ustedes, ¿por qué no, después de que pase la alegría y los momentos de mañana y demás, por qué no un retiro espiritual, individual? Aquí estoy, Señor, ahora, ¿qué hago? Muéstrame. Dediquemos tiempo a la oración y al igual que Cristo, el Señor nos dará la victoria en el cumplimiento de nuestra misión. Finalmente, Jesús, de acuerdo a lo que estudiamos, es nuestro modelo para cumplir con la misión. Es necesario dejarnos guiar por el poder del Espíritu Santo y mantener la relación permanente con el cielo a través de la oración. Llevemos esa última lección al salir de la universidad y esperamos vernos en la escuela del más allá que nos reclama a todos como sus alumnos. Que pronto llegue el día cuando estemos a los pies del Maestro Jesús. Dios les bendiga, hermano. Les invitamos a ponerse de pie para tener la oración final, por favor. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos esta mañana. Te pedimos que el Espíritu Santo se encuentre con cada uno de nosotros, las familias que están presentes, las puedas cuidar, las puedas bendecir, los planes a futuro de las personas graduandos, las familias, los que siguen estudiando, Señor, que podamos nosotros ponerte en primer lugar siempre, en nuestras vidas, en nuestros planes, en nuestro estudio, Señor, para que todas las dificultades que tengamos las podamos sobresalir. Guíanos a nuestras casas en este día, en Cristo Jesús. Amén.